Hoy me acompañan dos interesantes invitados para analizar esta coyuntura. Está la señora Ana María Solórzano, congresista de Gana Perú. Ana María, gracias por acompañarnos esta noche. Y Jorge Villasante, exministro de Trabajo de Aprista. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no sé por qué, en qué momento de pronto el tema del narcotráfico y la política, que ojo, no es un tema que se haya estado dejando de lado, y en eso hay que reconocer el trabajo del Congreso. Hay una comisión presidida por Rosa Mavila que ha estado haciendo un trabajo serio. Dejó de ser un tema que tenía esa gravitación, esa seriedad, para volverse en esta suerte de ataques más oportunistas, que no sé si tienen o no trasfondo de verdad, pero que parecieran más búsqueda de titulares que búsqueda de la verdad. ¿Ese es el curso que debería llevar un tema tan complicado? Empezamos con Ana María esta noche. No creo que sea una estrategia de ataques, al contrario, creo que es el interés de la población, más aún si estamos cerca a un año electoral, porque hablar de un año electoral es hablar de esa búsqueda de confianza en la población. Una población que en su oportunidad se haya sentido decepcionada ante temas, por ejemplo, como los narcoindultos, que es un tema vinculado a la narcopolítica, y una comisión, como tú lo has dicho, que se formó de manera multipartidaria en el Congreso. Rosa Mavila ha dado una serie de modificaciones que todavía falta reforzar en el tema legal. Hemos visto titulares como el tema de políticos vinculados a las Sánchez Paredes, al tema ese de Uyuquito, o sea, una serie de portadas que merecen una investigación. Y más cosas aún si son bastante personas más graves, ¿no? Claro. Como en regiones, por ejemplo, candidatos claramente vinculados al narcotráfico. Acabamos de ver personas del narcotráfico que ellos incluso financian a sus representantes. O sea, y es por eso que allí se ha hecho un trabajo, y volvemos al tema de la lucha contra el narcotráfico que este gobierno ha tenido en el Alto Guayaga, pacificando, por ejemplo. Entonces, tú tienes que meter inversión a esas zonas para que ellos no se apoderen de la población y pongan sus representantes vinculados a la narcopolítica. En eso, Ana María, creo que todos estamos de acuerdo. El tema del narcotráfico no es un tema menor, no es un tema oportunista, es un tema fundamental y que afecta a nuestro país en todos los niveles. El problema no es que la gente no se lo tome en serio. El problema es cuando, y lo voy a decir con todas sus letras, sale por un lado la señora Nadine Heredia, es decir, el APRA y el fujimorismo están vinculados con el narcotráfico, y de ahí sale el APRA a contestarle, el capitán Carlos volaba avionetas. Entonces tú dices, en esto se va a convertir la discusión, que en realidad es mucho más profunda y mucho más compleja, que a eso me refiero con simplemente buscar el titular. Claro, lo que ella ha dicho, la primera dama como presidenta del partido, no lo ha hecho un son de ataque, de ninguna manera, lo ha hecho un son responsable más bien, de que el Parlamento debería, y en general la sociedad debería darle mayor importancia a un tema, que justamente son las razones en las que ahorita coincidimos todos. Ese ha sido finalmente el fundamento de su opinión, totalmente válida, y creo que la respaldan todos los peruanos, porque es un tema importante a debatir, ¿no? Ahora, ojo que es un tema, y no lo digo solo por el caso del Partido Nacionalista, en el que cualquier partido que abre la boca va a ver quién le conteste con algún argumento. O sea, pero todos tienen su tapado, digamos, porque si algo ha fallado en los partidos políticos es su capacidad de filtrar, de constatar, de contrastar todos los currículums de todas las personas que se les acercan. Hoy día estamos viendo, no han sido capaces ningún partido político de ordenar sus cuentas de financiamiento. Entonces, en este momento cualquier partido es vulnerable, y ha sido vulnerable de haber sido interferido por el narcotráfico. Fíjate, Patricia, creo que hay un tema. El narcotráfico, obviamente, que mueve mucho dinero. Muchísima plata. Y necesita ejercer poder, ¿no? Y para ello necesita, obviamente, también ver cómo se acerca a la política y cómo coopta la política. Además, ese es un esquema mundial. O sea, el narcotráfico busca tener representantes en el poder, ¿no? Eso lo tenemos en todo lado, Así ¿no? es. Y en el país no somos ajenos a ello, ¿no? Solo hay que recordar un caso, y nadie tiene que molestarse por ello, ¿no? La señora Nancy Obregón, que fue congresista de la República, hay que recordar, por Gana Perú en el periodo anterior, hoy detenida en base a una investigación que se realizó, ¿no? Y que concluyó con una operación que se llamó la Operación Eclipse, que determinó que ella y otras personas allegadas estaban involucradas al tema de narcotráfico, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado desde las estructuras políticas, efectivamente, para ver cómo logramos, efectivamente, filtrar y evitar que esta gente logre, efectivamente, ingresar dentro de las organizaciones políticas. Y más aún, hay que ser claros, muchas veces vemos solo las organizaciones nacionales,
pero efectivamente, como tú decías, ¿qué está pasando en las organizaciones regionales, provinciales, ahí la cosa distritales? Está realmente complicada. Donde porque se mueve mucho dinero. Y la capacidad de fiscalización es mucho menor. Es mucho menor, ¿no? Entonces, creo que ahí parte, primero por tener decisiones políticas, ver cómo se puede actuar desde el Estado para efectivamente evitar que exista esta filtración. Y en segundo término, creo que es una responsabilidad de los partidos políticos, efectivamente, filtrar adecuadamente quiénes pueden ser admitidos como militantes. Lo que pasa es que, lamentablemente, en los procesos electorales, pues, los partidos abren mucho sus puertas y todo el mundo entra, ¿no? Y allí un poco perdemos, de repente, en algunos casos, los controles. Por ¿no? eso parecen cosas tangenciales, no es tema de discusión ahora, pero sabemos que discusiones como el voto preferencial, por ejemplo, inciden en que los partidos estén más protegidos. Ahora, esto empezó como una especie de yo digo una cosa, yo te respondo. Hasta ahora estamos en ese punto, ¿no es cierto? Ayer lo hemos dicho con todas sus letras en esta mesa, la acusación del Partido Aprista contra el expresidente Humala no tiene ni pies ni cabeza, porque estamos hablando sobre un proceso además cerrado y terminado, ¿no es cierto? Las insinuaciones de la señora Nadine Heredia tampoco tienen mucho sustento mientras no vengan acompañadas de pruebas y de casos concretos. Ya esa parte, ya digamos, esa parte de la ola ya pasó. ¿Qué cosa viene ahora? Porque lo bueno, entre comillas, de este tipo de escándalos es que sí pueden llevar a construir cosas importantes. Ana María, ayer ustedes planteaban la revisión, por ejemplo, de las cuentas de todos los partidos políticos en el Congreso, todos, incluido Gana Perú. ¿Colisiona esa investigación con algo que ya se esté haciendo en el Congreso? ¿No es redundante con respecto al trabajo de la OMPE, por ejemplo? ¿No convendría, por ejemplo, acelerar ciertos aspectos de la legislación electoral que pueden proteger a los partidos políticos de la entrada del narcotráfico? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? De acuerdo. Son 3 funciones del Legislativo, del Palacio Legislativo: fiscalizar y paralelamente legislar. En lo que hablamos de legislar, se ha sacado ya 6 reformas electorales. Entre ellas la ventanilla única, que yo la considero una de las importantes en mi gestión como presidente del Congreso, porque ves ahí justamente todos los datos de las personas a las cuales la población necesita saber quién es. Ya no hay excusa, y ahorita, ¿no es cierto? Ya no hay excusa para no sabía, ¿no? Así es, y en estos momentos que he hecho una pausa en venirme al canal por la invitación de RPP, se está discutiendo ahorita en el Pleno del Congreso justamente la ley de partidos políticos, que esperamos que el partido aprista, más allá del discurso, vote por la eliminación del voto preferencial, porque definitivamente esto alimenta, ¿no?, a toda esta reforma de partidos políticos que se necesita transparentar. Creo que es importante que el Parlamento también haga su labor de fiscalización en lo que es ser transparente en todos los fondos de todos los partidos. De acuerdo. O sea, seamos transparentes todos, ¿no? No agarremos una comisión o formemos una comisión con un nombre de una persona, pero finalmente hago la comisión para otra. Y que esto sirva como un tema electoral para derrotar a un enemigo que supuestamente lo considera, ¿no? Si esa es la visión, me parece fantástico. Yo creo que la visión debe ser esa. Abramos la puerta para todos por igual, no para ti sí, para ti no. Que se abran las investigaciones de todos, ¿no? Pero y además que la legislación, y tal vez ahí el APRA, que tiene bastante muñeca política, tiene algo interesante que proponer y que hacer en el Congreso, porque están dados las sugerencias, para que las sanciones sean reales, pues, porque tu financiamiento no coincide. Ya, entonces te quito el financiamiento público. No existe el financiamiento público, se acabó. Financiamiento público que no existe. Entonces, claro, y ahora, es como decirle a un niño, te voy a dejar sin postre cuando no hay postre. Entonces, claro. Está vigente sancionar a aquel partido que lleva a una persona que está involucrada en trata de personas, en lavado de activos. Entonces ese partido, esa bancada, se le castiga también a la bancada con y la también pérdida con la pérdida, y ya tú pierdes no entra tu accesitario, ¿no? Como el caso, curul, ¿no? Pierdes tu curul. Entonces son medidas que se deben estar alimentando, pero no solamente con el discurso, ¿no? Sino también con la votación, ahora, por ejemplo, en el Pleno del Congreso. Jorge, se corre el riesgo de que este ánimo se pierda y otra vez empiecen los candidatos políticos a usar los temas para atacarse y no para ir hacia adelante en una propuesta más interesante. Pero, y eso aburre a la población, aburre como pocas cosas, ¿no? Pero se pierde, Patricia, porque hay temas, obviamente, que se explotan, ¿no? Y más aún estando tan próxima a la campaña electoral, como es el famoso tema de los narcoindultos, ¿no? Que bien podríamos esperar a que resuelva el Poder Judicial, no, pero tenemos obviamente que mover el tema,
Porque esto obviamente, y eso no es un secreto, afecta a una candidatura, eso para nadie es un secreto. Pero sin embargo hay que decir, porque lo que se ha acusado al partido aprista y eventualmente dentro de una acusación general, es que se ha estructurado legalmente toda una maraña. ¿Para qué? Para facilitar el tema de la liberación de personas que están involucradas por tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, hay que decir, ¿no?, que los mismos dispositivos y el mismo reglamento que se dictó el año 2010 fueron utilizados por el presidente Humala también para indultar también a personas vinculadas al narcotráfico, lo cual nos parece bien si uno lo hace efectivamente, como yo estoy convencido, el presidente García lo hizo en uso de una facultad, ¿no es verdad?, que es la que está contenida en el artículo 118 de la Constitución. Lo hemos dicho 100 veces, el delito no es indultar a una persona vinculada al narcotráfico, el delito es cobrar por eso. Y por eso va la investigación, ¿no es cierto? Por eso va la investigación. Y entonces, moralmente puede ser muy malo sacar a un gran narco, pero hay que decirlo con todas sus letras. A mí, la verdad que la facultad de indultar del presidente debería suprimirse, porque no es Dios. Mira, acá ¿no? nadie discute las facultades, por ejemplo. Pero deberían discutirlo, por ejemplo, que un cocinero tenga un cuchillo para cocinar y el otro lo utilice para delinquir. Para delinquir. ¿No? Y digan, no, pero es la facultad, un momentito, hay que diferenciar para qué tú utilizas tu instrumento. Pero con todo, Ana María Solórzano, con todo, así Alan García haya indultado al narco más horrendo del mundo sin que haya corrido dinero, es criticable, pero no es un delito. ¿Me explico? El delito está en si recibió o no recibió dinero, y eso es lo que está en investigación. También sería bueno empezar a discutir si un presidente debería tener esa facultad. Indultar, ¿no? Pero tú me das tus $15,000, que es lo que creo que cuesta, y encima vas a hacer mi portátil, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? Y vas a hacer labor social. Entonces, eso es no es fácil el tema de los narcoindultos para el APRA, y va a ser explotado políticamente. Pero, obviamente, entonces volvamos al tema. Si esto está judicializado, bueno, dejemos pues que las autoridades hagan su papel, ¿no es verdad? Y no estemos pues cada vez insistiendo en los temas, ¿no? Claro, cuando se toca el tema de la agenda sale el otro tema, ¿no? Todos reclaman lo mismo. Lo que importa son políticas como las que se ha dado en este gobierno de la lucha en el Braen, se ha pacificado el Alto Guayaga, se ha invertido un montón de presupuesto en carreteras y en dar opciones a que toda esta población no se dedique al cultivo de la hoja de coca. La erradicación para el 2015 es de 35.000 hectáreas por año y vamos a superar esa meta. Ahora, sabiendo que nos falta muchísimo por hacer, ¿no? Muchísimo por hacer. Pero, por ejemplo, hablar de 35.000 hectáreas es lo que antes lo hacías en 3 años, ¿no? No, se está mejorando, pero los niveles con los que avanza el narcotráfico, y eso no es responsabilidad de ningún gobierno, sino el narcotráfico es pues una fuerza... Las pistas la cantidad de plata que mueve el narcotráfico requiere un país unido en contra del narcotráfico. Severas, ¿no? Y requiere un país unido en contra del narcotráfico. Y obviamente, ¿no?, liderazgo para tener que enfrentar el tema. Así es. Bueno, vamos a ver, yo repito, yo creo que esto puede empezar con pullas, pero puede terminar en algo realmente saludable. Si es que se utiliza para sincerar las cuentas de los partidos políticos, si se utiliza para blindar los partidos políticos de la entrada al narcotráfico, si esta discusión se utiliza para que los partidos políticos tengan un cuidado es muy especial con la entrada de estos tipos de dineros a sus cuentas, entonces habremos avanzado algo más allá de los insultos y los dimes y diretes. Seguimos con lo que ocurre con el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Gustavo Rondón. Dijo que la señora Verónica Mendoza ha escrito en la agenda de Nadine Heredia. A mí la verdad que ya hasta me dio dolor de cabeza la declaración. Ya volvemos. Bueno, seguimos en las 5 de las 7. Antes de tocar el tema que habíamos anunciado, hablamos con el congresista Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien ha dicho que va a invitar a Verónica Mendoza, porque ha sido mencionada por un testigo como una persona que escribió en la agenda de Nadine Heredia. Lo que pasa es que tampoco se sabe si la agenda es de Nadine Heredia, así que mejor le preguntamos cuáles son los criterios para esta situación que parece un poco prematura. Congresista Rondón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia, qué placer, un gusto. Siempre es un gusto para nosotros. Creo que es un trascendido, solo es una opinión con relación a que, vamos a invitar al ciudadano David Quintana, que indudablemente él en algunas declaraciones ha hecho público que probablemente haya otros personajes, entre ellos nuestra compañera
Verónica Mendoza. Pero solo es bueno, por lo menos hasta ahora es solo una apreciación, una opinión, razón y motivo que lo primero que hay que confirmar, es la parte de la legalidad o no, la relación que puedan tener estas agendas en estudio. El Ministerio Público va a establecer esta relación y obviamente iremos viendo quiénes son los que pudieran concurrir a la comisión. ¿Y por qué el trascendido, congresista Rondón? En un momento en que la señora Mendoza está anunciando su precandidatura, pareciera otra vez un recurso para bajarla políticamente. Sí, por eso yo también lo descarto, por eso te vuelvo a reiterar que en medio de quienes van declarando tal vez algunas relaciones que pudieran tener con el caso que se está además investigando y se está en esa etapa de indagaciones, obviamente alguien de todas maneras ha puesto el hecho de una invitación. Es más, para ello ningún congresista está sometido a mandato imperativo y además si se haría en algún momento tendrá que ser previas coordinaciones a quienes se va a invitar y además si están dispuestos o no a contribuir con una investigación. No hay invitación entonces hasta este momento ni nada parecido para Verónica Mendoza. No, en lo absoluto, Patricia. Simplemente es indudablemente preguntas que vienen y van, pero que no hay en la misma comisión, se está evaluando recién la pertinencia de tal o cual personaje a ser invitado para, llamémosles estas indagaciones previas, porque ten presente también que para el próximo miércoles o jueves está programado recién ver quién va a tomar ya la investigación con facultades de comisión investigadora, si es una comisión especial multipartidaria o si se queda en el seno de nuestra comisión de fiscalización. En todo caso, tendría sentido, congresista Rondón, que además se decía cómo va a ir y quién va a asumir la investigación una vez que se pruebe mínimamente la veracidad de que las agendas son de la señora Heredia, porque hasta eso está en cuestionamiento el día de hoy, ¿no? Correcto, así es, o sea, por eso lo he conversado con la procuradora Julia Príncipe y ella sí lo ha anunciado por ya fuente directa, el día 4 ha sido citada la primera dama y entonces además imagínate que empecemos a investigar agendas que al final resulta que no son de ella, entonces no tendría un sustento real, ponderado y serio, así que no, lo que estamos haciendo es indagaciones preliminares relacionadas al tema que pueden contribuir indudablemente más adelante a esclarecer estos hechos, pero no estamos en más camino que ese, ¿no? Agradecemos su aclaración, congresista Rondón, nosotros siempre valoramos su seriedad y nos tranquiliza saber que no se está persiguiendo a nadie antes de tiempo. Muchas gracias. Sí, para nada, Patricia, solo remarcar que justamente lo que menos queremos es que esta comisión o estos temas se politicen en un año ciertamente difícil. Al país hay que devolverle ponderación, altura, seriedad, responsabilidad y queremos que en ese camino andemos todos. Ojalá así sea y todos contribuyamos al mismo. Buenas noches, congresista Rondón. Buenas noches. Que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, creo que pertinente la aclaración. Es un trascendido. Creo que el congresista de alguna manera ha dicho algo sin esperar que tuviera ese rebote y ha tenido el rebote. Tiene lógica decir, cualquiera que esté involucrado, en caso las agendas sean verdaderas, tendrá que ser investigado, pero como que muy pronto, ¿no? Y más aún si la persona involucrada es precandidata, ¿no? Exacto, eso era lo que llamaba tanto la atención, ¿no? Curioso. Es curioso incluso que haya un testigo diciendo que parece que está de puño y letra la anotación. Yo nunca en mi vida creo que he hecho una anotación en una agenda ajena. No, eso no sé, es como ponerte el calzón de otro, no sé, o sea, esas son cosas que uno no hace, son demasiado íntimas, ¿no? Pero sí pone sobre el tapete el tema de esta investigación. Es demasiado preliminar todavía el tema de las agendas. En principio puede ser un documento importante. ¿Qué debería hacerse con él, por ejemplo, según la perspectiva del Partido Aprista? A ver, más que el Partido Aprista exactamente, creo que el tema pasa por lo siguiente, ¿no? Primero creo que tiene que haber coherencia entre lo que se dice y se hace. Primero, si yo digo, oiga, esta agenda no me pertenece,
¿cómo es que después denuncio una supuesta sustracción de la agenda? Ahora, O sea, la primera dama ha existe o no aclarado que la existe? sustracción es sobre otras cosas, ¿ah? Pero la agenda- aunque ha sido confusa la Pero explicación. se ha dicho, pues, la agenda y después No, se dice no. la agenda no Está la mal. es. Entonces, pero vamos al tema, no ¿no? es. Vamos al tema. El tema va por lo siguiente. Primero, saber efectivamente si esa agenda es o no de la señora Nadine Heredia Humala, ¿no? Punto Eso no es número de- uno, o sea, primer punto. Porque si no es, ya se acabó, Ahora, se acabó la discusión y ya está. Si ella niega que sea su agenda, la única forma de poder probar si eso o no es una pericia grafológica, ¿no es verdad? Los peritos tendrán que determinar si lo que está escrito, obviamente, en la agenda original, que entiendo está ya presentada ante el fiscal, ¿no? La Fiscalía en su momento dispondrá seguramente una pericia, ha dicho que seguramente después de tomarse las declaraciones, y si se niega que sea y no reconoce a la señora, tendrá que someterse a una pericia grafológica, y entonces allí se determinará si efectivamente la agenda es o no de ella, como se podrá determinar si es que hubieron o no hubieron adulteraciones también, ¿no es verdad? Claro, porque la Entonces, agenda puede ser, pero no necesariamente todo el contenido. Esas son las especulaciones ahora, que hay, ¿no? Claro, y entonces en la investigación tendrá que también determinarse qué información existe en la agenda, si esa es información de interés público o no, ¿no? Porque pueden haber información seguramente de interés solamente personal. Las cuentas de casa seguramente, pues no, porque ahí se ve algo, ¿no? Para los niños, no sé, pero hay otras cuentas que la verdad llaman la atención, ¿no? Y lo que parece información pública va a tener, de interés público, va a tener que contrastarse con la realidad. ¿A qué se refiere? Si es plata de origen ilícito. Es un camino bien largo, Ana María. A mí lo que me parece es que el Congreso se va a abocar a una investigación para la cual le faltará el tiempo, probablemente. Sí, yo creo que ahí va bien tu razonamiento. Crear comisiones para utilizarlas electoralmente sin tener un objetivo. Hemos visto que ahorita las comisiones cuánto demoran, es más, varias van a pedir ampliación, ¿no? La comisión, por ejemplo, de narcopolítica, Rosa Mavila va a pedir en septiembre ampliación todavía, ¿no? Y lo que demoran esto en debatirse, hay informes en minoría. Entonces, Y acá creo el que sí. material es relevante, pero está bien verde, ¿no? Mira, para zanjar el tema de las agendas, en principio se está hablando de agendas de que ni siquiera hay un proceso y la propia supuesta persona que es la señora Nadine Heredia ni siquiera la reconoce. Y es más, lo que ha denunciado, para aclararte, porque me parece que Patricia y yo lo tenemos claro, pero tú no, que lo que ha denunciado son los vouchers, ¿no? Y eso se ha repetido hasta la saciedad y lo volvemos a repetir para que quede más claro. Pero ojo, Ana María, y en que, el que tema, al comienzo pero yo no fueron acá- tan claras las versiones, ¿ah? Supongo que tampoco era tan claro que le habían robado, ¿no? Bueno, con tantas portadas es también tedioso salir a explicar, ¿no? Lo que yo quiero tocar el tema para no hablar de las agendas, porque eso ya está en un proceso incluso de que ella es la afectada ante este robo de un ex... de una persona vinculada al señor Álvaro Gutiérrez, vinculada al partido aprista, que ha ido a buscar un militante en Arequipa, que ha hecho una extorsión y al militante. Bueno, es un proceso que ya se decantará en el Poder Judicial, que es justamente la entidad donde se administra justicia y ellos son, como Ministerio Público también, encargados de investigar el delito. Lo que me parece curioso, y te decía al comienzo al tratar este punto, es de que una precandidata como es Verónica Mendoza aparezca un testigo, entre comillas, ¿no? A decir que ella ha escrito en algo que ni siquiera se ha investigado. Entonces yo acá lo que veo y lo que podemos olfatear, digamos así políticamente, es que se quiere ya vetar a una precandidata, mujer joven, que está en una disputa a la candidatura presidencial por parte de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, yo de verdad me parece que es fundamental que sucio. se determine... Me parece sucio. No, sí. atroz. Me parece fundamental que se determine la procedencia de las agendas y la veracidad y qué partes son verdaderas y si hay partes que son fraguadas o no, porque hay cosas que sí llaman mucho la atención. Por ejemplo, hay una página que ha estado circulando que dice periodistas, José María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez, RPP, en planilla. A mí, particularmente, lo digo con todas sus letras, eso me hace pensar que todo es falso. Conozco lo suficiente a Rosa María Palacios, a Augusto Álvarez Rodríguez y el medio donde trabajo para saber que acá nadie, y mucho menos estas dos personas, están en planilla del gobierno, pues, ¿no? O sea, está tan como montadito el apunte, ¿no? Que ahí es cuando tú empiezas a decir, ¿no? No, y 9 meses, ¿no? Este material que se ha ido a dar su tour por Europa. Y además justo el han periodista pasado que de te mano cae en mano. mal, ¿no? Sobre ¿Y qué mano, no? No cualquier mano. Bueno. No, pero eso puede tener su lado B, ¿no? O sea, tú puedes recibir un material y no decidir hacerlo público hasta no
hasta no estar seguro que es trascendente, no largarlo a la primera, que también sería irresponsable, a mí ese argumento no me parece fuerte. Pero sí me parece como que hay sembrados nombres de personas a las que se quiere afectar especialmente. Acá lo curioso que tenemos es que acá se ha armado todo una historia, con datos falsos, con datos verdaderos, familiares, íntimos, para hacer creer de que esto es verdad, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, oye, pero si ahí dice el tema de las niñas, sí, claro, ella tiene 3 hijas, coincide, bacán, es verdad toda, involucras todo el material que te venden. De todas maneras, yo creo que el trabajo periodístico de tener el material y mostrarlo es bueno. O sea, tú como periodista tienes que decir, bueno, claro, esto que se investigue. Y el periodismo responsable corrobora. Siempre, ¿no? Pero si me permite. Pero yo ahí sí creo que Panorama hizo su trabajo. Corroboró que el material que le habían dado tenía verosimilitud. El periodista no es fiscal. O sea, ya el trabajo de perito, ver de dónde viene, eso es fiscalía. Ahora, perfecto. Yo creo que aquí nadie tiene que desesperarse. Yo obviamente entiendo la posición de la congresista cuando, claro, tiene una teoría ahí de que se han sembrado cosas y todo lo demás, pero esperemos y démosle tiempo al tiempo. Total, aquí hay una investigación que tiene que llevarse a cabo. La señora Humala se someterá a esa investigación, lo veremos, ha sido ya citada. Ella ha denunciado. La señora ha sido citada, pero hay la Procuradora Pública, en cumplimiento de sus funciones, ha presentado este material, en función de lo cual la Fiscalía dispone una investigación, ¿no es verdad? Y démosle tiempo al tiempo, ¿no? Porque aquí finalmente, como señalé al inicio, aquí hay una prueba que los abogados decimos, lo que no está en el expediente no existe en este mundo. Ahora bien, hay material. Perfecto, ese material tiene que ser evaluado, tiene que ser objeto de una pericia. Claro, por ahí argumentan la tesis de la contaminación, etcétera, ¿no? Que también tendrá que probarse. Tendrá que probarse, ¿no es Como verdad? también tendría que probarse que el APRA está detrás de esto. O sea, yo creo que en realidad yo ahí sí estoy con Jorge, que se calmen un poco los ánimos, porque es tan injusto decir las agendas son de Nadine y ella tiene 3 millones de soles en una cuenta, como decir el APRA se las entregó o sea, están en el mismo grado de especulación, porque no hay pruebas contundentes ni para lo uno ni para lo otro. Y entonces aquí hay un tema fundamental, ¿no? Es una ponderación de derechos que en su momento tendrá que hacerse. Hay información de interés público, y si esa información de interés público efectivamente prevalece sobre el interés, ¿no? Por ejemplo, un tema de intimidad, perfecto, habrá que determinar, y en función de ello, si hay o no hechos que ameriten una investigación a nivel judicial. En el caso del Partido Nacionalista no hay ninguna desesperación. Lo que se ha declarado en el partido, en la OMPE, y lo que tenemos declarado es justamente ello. No hay ninguna variación en lo que respecta a otros montos, ni al origen del dinero. Sí creo que nosotros tenemos claro que esto es definitivamente una guerra sucia a una mujer, a una líder de un partido, y ella ha sido bien clara. Y ella, en su justo derecho, lo que ha hecho es justamente denunciar, ¿no? Pero denunciar perdón, la pérdida, sí, yo te dejo hablar, la pérdida de los vouchers, la vinculación de una persona que trae el señor Álvaro Gutiérrez al partido. Ella se gana la confianza e ingresa a su domicilio, se gana el cariño de las niñas incluso, y lo que hacen es justamente vender toda esta imagen, ¿no? Vouchers robados de la basura, o la empleada, o quién sé yo, eso lo investigará el Ministerio Público, ¿no? Pero acá lo que hay es una tranquilidad de que tenemos las cosas, la conciencia tranquila. Tenemos las cuentas claras, y que se investigue, que se quiere investigar, que se investigue a todos los partidos. Perdón, ¿no? el tema también, veamos, ¿no? No es un tema aislado, las cosas también hay que verlas en un contexto. Y no es una, son varias personas que ya han declarado que no efectuaron los aportes que dice el Partido Nacionalista realizaron. Y no hablamos de sumas de 1.000 soles, 500 soles. Bueno, en ese sentido, hablamos de sumas importantes. Mira, en ese sentido, el tema es por qué entonces refleja como aportes, ¿no?, importantes sumas de dinero de gente que por lo demás no tiene esa capacidad económica. Tenemos que irnos a una pausa, pero creo que el pedido... tomar en cuenta las declaraciones de personas, pero no un narcoindultado que daba 15.000. Entonces hablemos por igual. Nos tenemos que ir a una pausa, pero lo cierto es que entonces para eso que sirve la Comisión del Congreso, que quiere revisar hasta el último sol de los partidos políticos. Ahí tendrán que desfilar los que dicen yo no di ni un sol al Partido Nacionalista, o al Partido Aprista, o al Partido Fujimorista, o a lo que sea. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Andrea, gracias por esta información. Acá Ana María nos decía, eso no se va a votar.
lo van a pasar a cuarto intermedio y va a caer en nada. Vamos a ver cuán pitoniza eres, pero ojalá te equivoques, ¿no es cierto? Mira, yo lo he puesto eso a debate en 3 oportunidades. Hemos estado como y 7 horas, ¿no? Y al final es cuarto intermedio. Entonces yo lo que pude olfatear, digamos así, es de que o no hay voluntad, ¿no? O no hay votos realmente. Yo espero que todos estos debates, incluso RPP ha tenido buenas mesas de trabajo hablando del tema. Todos los analistas políticos comentan el tema y creo que es importante que todas las fuerzas políticas, en el caso la nuestra, la bancada Gana Perú, no sé si la tuya, me parece que no tiene realmente, está convencido del tema de la eliminación del voto preferencial, que va a alimentar definitivamente fortalecer los propios partidos políticos, ¿no? En mi bancada sí estamos sólidos en ello y esperemos que esto finalmente se logre, ojalá hoy día. Vamos a ver en qué termina. Ojalá te equivoques. El siguiente tema es sumamente delicado, la situación de lo que va a pasar con el lote 192 en Loreto. Es verdad que la población tiene una aspiración de que ese lote sea explotado por Petroperú. Y ojo, no se trata de una concesión a larguísimo plazo, se trata de alguien que en 2 años se encargue de cerrar esa operación para luego licitarla a largo plazo. Ahí puede entrar Petroperú, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando sea mejor negocio, cuando haya subido el precio del petróleo. Y hoy día hablábamos, o ayer, ¿no? Hoy día era con el congresista Isla en la mañana, que defendía el derecho a que se le autorizara a Petroperú a entrar en el lote 192. ¿No es eso como demasiado populista? No se trata más bien de hacerle entender a la población, ahora no se puede. ¿Cuál es la posición del partido de gobierno? Porque es curioso, porque van los ministros de gobierno y sus propios congresistas no parecen estar convencidos de la postura que llevan los ministros. Mira, partimos de que todo peruano lo que quiere es obviamente que gane su país, ¿no? Por supuesto. Cuando te dicen entre una empresa peruana o Petroperú a otra, tú obviamente vas a decir por lo peruano porque somos así los peruanos. Pero es importante, como tú dices, tener en claro, y a eso han ido el Premier y la Ministra de Energía y Minas a explicar por qué se puede y por qué no se puede. Algo que recién estás fortaleciendo, algo que recién le estás dando impulso, algo que recién este gobierno está inyectando con tanto presupuesto para que funcione lo que es ahora Talara, que medir de que pueda ahora hacerse cargo también en lo que es la zona de Loreto. Hay obviamente sus obstáculos técnicos y es importante que el Congreso maduramente escuche, y es por eso que he escuchado al Premier, he escuchado a la ministra, se ha debatido toda la mañana y entiendo que hay voluntad de algunas bancadas ahora de que estos proyectos que justamente modifican esta normatividad se vea después de la ley de partidos políticos si es que va a un cuarto intermedio, ¿no? Ahorita estamos en ello. Pero como te digo, es importante ser responsable. Por supuesto que lo técnico no puede ser, no lo podemos nosotros hacer a un lado y ser totalmente populistas, ¿no? Tiene que haber una combinación. Escuchas a la población, ahí está el gobernador regional de Loreto, está presente todo el día en el Congreso, pero también es importante que se logre entender qué es lo mejor para Loreto. Y además hay que ser didáctico, ¿no? Porque es más fácil darle la razón a la población y decirle, ya, sí, está bien, que lo va a hacer Petroperú y todos contentos y se acabó el paro. Pero tomarte la chamba de hacerle entender a la población que está en todo su derecho de tener desconfianzas y etcétera, que no es la opción más saludable y más viable, es lo responsable, es lo probablemente políticamente más costoso, pero es lo que se debiera hacer, ¿no? Y entender que en temas de actividad empresarial del Estado, porque esta es una empresa del Estado, que dicho sea de paso, si gana para el Estado, si pierde, finalmente, ¿quién paga esas pérdidas? Todos nosotros. Todos. Igual. Entonces ahí se aplica el principio pues de subsidiariedad. Y hay que ver si efectivamente mejor lo podría hacer un privado y si hay interés efectivamente del privado de hacerlo. Ahora se ha invertido mucho en repotenciar la refinería. Ahora pensar en entrar a operar este lote supone también estar en condiciones técnicas, económicas, y el presidente de Petroperú lo decía claramente, no estamos en condiciones. Entonces, si no estoy en condiciones de afrontar la responsabilidad de operar ese lote, ¿para qué? Qué raro. Pero ahí hay país, un tema, ¿no? Que me gustaría decirlo porque ya se puso un audio en el Pleno. El presidente, el señor Vázquez, ha tenido 2 discursos. Hay un audio que han pasado, una declaración, casi una teleconferencia, creo que fue la semana pasada, porque el fin de semana estuvieron reunidos todos ellos en Petroperú con la ministra, etcétera. Entonces él le dice a la población, sí se puede. Entonces la población le cree al señor. El señor Velázquez, el presidente del directorio. Exacto. Hay un audio que lo ha pasado, incluso ¿quién fue? La congresista Mavila fue la que pidió que pasen ese audio. Y se escucha claramente.
Y luego tenemos entendido que también hay otra versión que dice no se puede. El problema, Ana María, es que ese es un mal de los políticos y de los, o sea, los gobiernos regionales. Le dices bajito, sí se puede, para que la gente diga, ves, el señor, el director ha dicho que sí se puede, entonces no hay voluntad política. No es por fastidiarte, pero a Ollantuma lo acusan de lo mismo y a ti te sacaron fotos en la época de lo de Tía María cuando a ustedes apoyaban el hecho de que lo de Tía María no fuera. Es decir, hay que tener cuidado, pues, cuando se toman ciertas posiciones. A ver, ¿no? Lo de Tía María lo aclaro, ¿ah? Mi foto, yo orgullosa de mi foto de marchar con mi gente y mi pueblo. De acuerdo, pero allí, te acusaron de lo mismo. No me importa lo que me acusaron. Lo que me gusta es dar a la población la verdad de los hechos. Todo Arequipa se paralizó cuando se observó y cuando hubo 138 observaciones del UNOPS. Y luego entiendo que Tía María, que la empresa ha venido subsanando ello. Fueron momentos con el ministerio, distintos. Pero fueron momentos distintos. Pero no es el caso del señor Velázquez. La foto, que me saquen pero la a lo foto, que voy es que es un mal de los políticos en general. Es decir, a veces quieren estar del lado de la población, darle la razón a la población, se dan media vuelta y tienen un discurso con los técnicos que es distinto. Y ahí es cuando yo digo la responsabilidad didáctica que no se asume. Que es decir, miren, ya los escuché, ¿no es cierto? Me parece que tienen que sus expectativas son válidas, pero no son posibles por esta y esta razón. Esa chamba no se la da mucha gente, ¿no? Sí, pues y termina todo en conflicto social. Mira, es diferente a lo de Tía María. Róbame, te voy a robar unos minutos porque quiero aclarar lo de Arequipa. Pero, Ana María, solo un ejemplo de cómo ha sido juzgada de la misma manera. O sea, ojo. Está bien, pero el político no es que tenga doble discurso y no es mi caso. Yo no he ido a Arequipa a decirle sí, después no. Lo que sucede en Tía María es de que, y lo vuelvo a decir, de que tú no puedes ir con plazos a Arequipa. Ahorita la Sauder te saca 30 comerciales al día, te sacará 50 o te sacará más, y eso no significa de que tengas de la población en la mano y tengas la licencia social. Toda obra. El Perú es un país minero, sí es un país minero. Y tenemos que ser responsables, pero ir siempre de la mano con la licencia social. No con un papel que te firma y digas, ya tengo la licencia social. Llegar a la población, acercarse. Pero es lo que está pasando en Loreto. Vamos a llevar tu desarrollo. Es lo que están buscando en Loreto, tener licencia social. Por eso la comunicación es importante. Pero decía, qué raro en nuestro país, ¿no? Porque por un lado tienes poblaciones que no quieren la inversión, ¿no? Pues llámese Conga, Tía María, no les da la gana, por las razones que sea. Suelen ser por razones del pasado, ¿no es cierto? Por otro lado tienes casos como La Oroya, que quieren la inversión a toda costa, aunque se importa. Y por otro lado tienes sitios como Loreto que quieren la inversión, pero de la empresa estatal, que en muchos casos genera en otros lugares, que no va a poder hacer, ¿no? Que genera más desconfianza en otros aspectos, ¿no? Que las empresas privadas. Es complejo, no es uniforme. La pelota, ¿no? está en la cancha del Parlamento. Los proyectos de ley están ahí. Se han analizado toda la mañana y yo considero que ahorita la pelota está en la cancha del Parlamento y será el Parlamento que se pronuncie, ¿no? Y con responsabilidad, ¿no? Sería interesante. Y efectivamente, entender, ¿existe o no existe capacidad técnica, económica? ¿Lo voy a hacer bien? Por lo demás, yo soy un convencido, el Estado ¿puede hacer buena gestión empresarial? Sí, la hace, en algunos casos, no en todos. Pero ya dijeron que no. O sea, claro, a mí lo que me da risa es... no en todo, ¿no es vamos a habilitar a Petroperú para que entre al lote 192. Y Petroperú dice, yo no quiero. O sea, no puedo. Es bien contradictoria la situación. Pero ahí también creo que es importante tener en cuenta que de repente ha faltado también continuidad en la propia gestión en la empresa, porque han habido también quienes desde la propia gestión anterior, o sea, estoy hablando en este propio gobierno, habían quienes pensaban que Petroperú debería tener un papel más protagónico, ¿no? Pero bueno, ya pasó. Bueno, pero ya se aprobó, ¿no? De Talara, Petroperú está de cabeza en Talara, es una decisión política que se tiene que apoyar porque ya no se va a ir marcha atrás y eso impide a Petroperú ir a otros lugares, ya está, ¿no? Eso es lo que hay. Vamos a una pausa y vamos con el siguiente tema, ya me estoy olvidando. Van a acusar constitucionalmente a Alan García y algunos ministros por el proyecto Agua para Todos. ¿Otro aprovechamiento político o hay un trasfondo real detrás de esta acusación? ¿Va a tener éxito en el Congreso? Ya vemos. Bueno, el tema no es poca cosa, porque se va a pasar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales la votación para que el caso de Agua para Todos, que involucra al presidente Alan García y a varios exministros del gobierno aprista, sean acusados constitucionalmente por haber tomado decisiones que involucran básicamente decretos de urgencia, aceleración de procesos, saltarse ciertos procesos administrativos. La defensa del APRA es la de todos los gobiernos que hacen uso de estos mecanismos, ¿no? Por supuesto que el APRA no es el primero. Si no lo hacíamos así, no lo hacíamos nunca. El problema es, se acusa constitucionalmente a alguien, se le quita la posibilidad de postular a la presidencia de la República. Vamos a utilizar
esa arma en el Congreso para descalificar políticamente y aterrorizar a cualquier presidente que venga de actuar con rapidez si es necesario, a mí me genera resquemore esta acusación, ¿no? Patricia, el arma está rastrillada hace tiempo y desde el inicio casi del gobierno, no nos olvidemos. Ojo que narcoindultos era un golazo, pero se les malogró. Y ahí primero hay temas que hay que decir abiertamente. Primero tienes una acción constitucional en marcha, que es la acción de amparo que interpuso el presidente García, que tuvo una resolución favorable en primera instancia, la apeló la comisión, el señor Tejada apeló de la resolución, como también el procurador público, y se ha concedido la apelación, ¿no?, sin efecto suspensivo. Y hay que entender qué significa una apelación concedida sin efecto suspensivo. Así que la resolución concedida por el juez constitucional surte todo su efecto en tanto no sea revocada por la instancia superior. Artículo 386 del Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Congreso, cuando sigue actuando, cuando hay un mandato judicial, oiga, estos informes han sido declarados nulos, ojo, allí estamos hablando incluso de un desacato a un mandato judicial, y en el Estado de Derecho hay que respetar la autonomía de los poderes. Entonces un juez efectivamente ha dictado que los informes de la comisión son nulos por afectación al debido proceso. Está en apelación, pero esa apelación concedida sin efecto suspensivo. Creo que ese es un tema de fondo que hay que considerar. Pero más allá, hay que ver cuáles son las razones por las cuales se aprueba este informe, ¿no? La acusación constitucional es un arma súper poderosa que tiene el Congreso de la República, hay que decirlo, ¿no? Así es. Te inhabilita y le quita a un ciudadano la posibilidad de postularse a un cargo público y le quita a la ciudadanía la posibilidad de elegirlo, ojo, ¿no? Es de doble vía, y por ¿no? cierto, la denuncia de narcoindultos, porque son dos las que están que presentó Sergio Tejada, post informe de las megas, porque son un montón de casos de las megas, son como 8. Estamos ya recién finalizando, mira cuánto tiempo, tantos casos de corrupción vinculados al partido aprista. Esta denuncia constitucional de los narcoindultos aún no se ve en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? La preside ahí el grupo de solidaridad, que todavía no lo han visto, no lo han agendado, ni siquiera han dado cuenta. Pero este caso sí pasa a la comisión de ya hay 2 pendientes, ¿no?, en la sub, más pasa 3, ¿no? Ahora, corresponderá que la subcomisión de acusaciones constitucionales determine si procede o no procede la acusación, ¿no es verdad? Sería una Porque manera... es una instancia, ¿no? ¿Sería una manera elegante de sacar al señor Alan García de carrera para una posible tercera presidencia, te parece, Ana María? Yo no pienso de sacar o no en carrera. Yo no pienso que la subcomisión de un parlamento se utilice para sacar o no. Yo pienso que la subcomisión debe hacer su trabajo y punto, ¿no? Sin pensar en carrera o no. Hace su trabajo y espero que ese sea también la voluntad. En el caso de nuestra bancada, ese es, ¿no? Ahora, creo que es importante tener en cuenta algunas de las razones por las cuales se ha aprobado este informe. Agua para todos. Agua para todos, ¿no? Porque se dice que a través del Decreto Supremo 020 del 2006 del sector vivienda se declaró en emergencia la infraestructura de servicios de saneamiento. Pero sin embargo se olvida que en realidad mediante una ley aprobada todavía en el gobierno del presidente Toledo, la ley 28.870, es que se declaró, ¿no?, el servicio de infraestructura de servicios de saneamiento en emergencia. Y ese proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Congreso. Votó a favor, incluido el congresista Johnny Lescano, que hoy cuestiona, ¿no?, la declaratoria de emergencia a través de este decreto supremo, ¿no? Por otro lado, ¿no?, se acusa al presidente de que retiró una observación que había de la ley, ¿no? Retiró la observación y que para retirar la observación no tenía propiamente el respaldo del Consejo de Ministros. Pero fíjense, es importante señalar que hay atribuciones presidenciales que no requieren aprobación del Consejo de Ministros. Yo he sido ministro y obviamente conozco el tema. Y lo complicado de este tipo de acusaciones, ojo que no creo que no deban ser analizadas y creo que las actuaciones de un gobierno pueden ser perfectamente revisadas por el que sigue. Es más, yo creo que debería ser una suerte como de acto protocolar. O sea, el gobierno que sale se revisa si su actuación fue buena. Así es. Pero no generar pánicos, ¿no es cierto? No cortar las posibilidades de que los gobiernos que siguen actúen en virtud de cómo se ha castigado al gobierno anterior, ¿no? Ahora, el tema de fondo es que eso podría ser una consecuencia. El tema que se ha votado ayer ha sido agua para todo, ¿no? Más allá de discutir
acciones de amparo o no, lo que se ha votado es finalmente, y acá tengo incluso la conclusión número 16, que es la que sustenta toda la comisión, considera que habría existido una organización jerárquicamente establecida con el fin de cometer los diferentes ilícitos en materia de los hallazgos expuestos en el presente informe, lo que generó perjuicio económico al Estado peruano y a los ciudadanos que requerían beneficiarse de las obras ejecutarse con recursos del programa Para Todos. Ahí está claramente. Los funcionarios y personas involucradas en los hechos consignados en el informe habrían incurrido en el delito contra la paz pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, establecido en el artículo 371 del Código Penal. Lo que aquí básicamente habla de este informe son las irregularidades, cómo es de que personas allegadas se han beneficiado, personas allegadas a los funcionarios se han beneficiado con la anuencia de los funcionarios de máximo nivel, en este caso los ministros, que también va la denuncia constitucional para ellos, y en todo caso al presidente, ¿no? Al expresidente Alan García. En todo caso, creo que diferenciemos pues las cosas, ¿no es verdad? Hay actos de gobierno, ¿no?, que corresponden que el presidente y los ministros tomen decisiones, y en función de lo cual se dictan dispositivos que estaban orientados básicamente, como ha señalado Patricia, tú, a buscar que proyectos importantes para la población se ejecuten. Sí, pero no se discute la herramienta. Estamos como el caso del otro tema. Sino que bueno, la discusión es más la herramienta. La discusión es larga. No la podemos agotar acá. Creo que esto es un preámbulo de lo que va a pasar en el Congreso. De los presidentes, de los consejos de ministros hay que utilizarlas bien, ¿no? Sin corrupción. De acuerdo, pero me gustaría en general, y no por el caso del Partido Aprista, sino que se pondere ese tipo de acusaciones, porque también le va a pasar al Partido Nacionalista que cuando abandone el gobierno le van a caer como avalancha, y la verdad que está bien que se investigue, está bien que se sancione, no está bien que se persiga. Así es. ¿No? En general. Ahora, ¿no? Patricia, yo creo finalmente, parece que le tienen tanto temor a Alan García. Alan García lo juzgará políticamente la población, y dejen que la población lo juzgue el 2016. Pero parece que quieren quitarle al pueblo la posibilidad de juzgarlo políticamente. La población juzga, ya ¿no? la población lo pero ha juzgado a Alan García varias veces. Así que démosle la oportunidad de que lo juzguen. Mira, la población juzga, pero cuando hay delito es el Ministerio Público. No, cuando hay delito, judicial. claro, y ahí estarán no solamente unos, vas a ver que desfilarán muchos más. Muy bien. Esa es la verdad, en el tiempo. Bueno, parece que va a haber guerra de todas maneras. Entre esto es guerra y combate, prepárense, va a ser un chancay a medio para lo que se nos viene. Gracias por acompañarme, señores. Ha sido una buena charla esta noche. Nosotros se nos quedó